aire acondicionado. Bueno, y otra vez te decía, pues haz un pequeño análisis de tipo de proceso usan. Y bueno, aquí no hay de otra más que convección. Los tres son formas de refrescar un espacio mediante convección. Es decir, utilizan el aire como medio para el intercambio de calor. Y aquí hay algunos datos que a lo mejor pues tú no te habías puesto a pensar, y si sí, qué bueno. El refrigerador, por ejemplo, tiene ciertos detalles que uno debe de considerar. Por ejemplo, la contaminación de los alimentos. ¿Por qué? Porque el refri es una caja cerrada donde hay comestibles, donde el aire va a estar circulando, va a estar sacando el aire caliente hacia el exterior y en lugar de eso pues va a estar sacando aire frío hacia el interior. Pero ese aire está jugando ahí, no siempre se limpia, no tiene muchos filtros de limpieza. Entonces, si tú por ahí tienes unos jitomates echados a perder o una comida de hace un mes que ya tiene moho, entonces el moho, y si no está bien tapada la comida, el moho y todas las porquerías que haya por ahí van a empezar a circular por todo el refrigerador, contaminando todos los alimentos. Entonces, es importante que cuando tú uses un refrigerador, los alimentos que vas a meter siempre estén perfectamente tapados, sellados si es posible. Y otra cosa, de preferencia pues utilizar recipientes de vidrio, ¿no? Porque el vidrio es un material bien especial, súper especial, que pues no deja ningún rastro, no deja sobra nada. El vidrio es una maravilla, ¿no? O sea, uno lo subestima, pero el momento en que lo dejas de subestimar es cuando te dicen, te voy a dar una coca, ¿la quieres en envase de vidrio o en envase de plástico? La opción correcta, lógica, como un mexicano es pedir un envase de vidrio. ¿Por qué? Porque tiene un sabor diferente, tiene un sabor a refresco y nada más. Porque cuando tú lo haces en un envase de plástico, pues ya tiene un sabor diferente, porque el plástico viajó desde la planta, se calentó un montón, soltó algunas partículas, hasta cierto punto se contaminó y eso dejó un sabor diferente en el refresco. En fin, bueno, entonces el refrigerador tiene ese problema de la contaminación que tú debes de prever. Otra cosa, la orientación del refrigerador debe ser especial. Si yo veo este refrigerador de perfil, donde digamos que la parte donde se abre es por aquí, es importante que sepas que la parte de atrás es la que hace la chamba, ¿no? Es donde va el líquido refrigerante. Es un líquido especial que absorbe una gran cantidad de calor y cambia muy poco su temperatura. Entonces, si yo quiero pasar de caliente a frío, aquí en esta parte va a estar la parte caliente, entonces el calor va a salir hacia allá. Pero para que el calor pueda fluir, como vamos a ver después en la segunda ley de termodinámica, debe haber frío de este lado. O sea, si yo tengo una temperatura muy alta aquí, el calor siempre va de la parte más caliente a la parte más fría. Entonces, para que haya ese flujo, debe ser caliente-frío y ya. Porque si aquí es muy caliente, si esta parte es muy caliente, entonces el flujo va a ser hacia acá. Pero yo no quiero que lo que está dentro se caliente. Al revés, yo quiero que el calor se vaya hacia ese lado. Entonces, el lugar en donde tú coloques tu refrigerador debe ser el lugar más fresco de la casa. No debe ser la pared a donde le dé el sol en ningún momento del día. Entonces, tiene que estar en la pared norte o en la pared sur. O tiene que estar en la pared que da después al lado del baño, donde es el lugar relativamente más fresco. Bueno, esa es otra cuestión que pues también te quería comentar. En cuanto al horno al ventilador, la única cuestión es hacia dónde lo voy a dirigir. Pues si tú tienes tu cuarto, tu habitación, imagínate que por ejemplo lo vemos por acá, así, ahí está el cuarto. Entonces de este lado está una puerta, digámoslo así, y de este lado está una ventana. Ya dijimos que es importante que para que haya ventilación, pues ambos tienen que estar abiertos o parcialmente abiertos. Primero. Segundo, ¿cómo vas a poner el ventilador?
Los ventiladores que están en el techo de las casas pueden ser eficientes hasta cierto grado. Si tú dejas el ventilador encendido todo el tiempo y dejas sellado por dentro y por fuera, el ventilador lo que hace es mover las moléculas de aire. Sí, tú de repente sientes fresco porque el aire que tú emanas calor, entonces el aire que está cerca de tu piel se calienta. Y si ese aire no se mueve de ahí, entonces vas a sentir como si te estuvieras tapando, vas a sentir esa sensación de calor, porque el aire se calienta y tú estás caliente, todo sigue calentando. Pero si esta capa de aire que tienes en tu piel alrededor de ti es reemplazada por una capa de aire más fría, pues entonces tu calor va a seguir saliendo y vas a sentir una sensación de frescura. De hecho, ese es el trabajo del ventilador, cambiar la capa de aire que tienes alrededor de tu cuerpo para que tengas esa sensación de frescor. Entonces voy a generar una corriente de aire y el aire siempre está pasando a una temperatura más baja que la que está en mi cuerpo y por eso siento una sensación refrescante. Sin embargo, si yo tengo un ventilador en la casa, el ventilador mueve las partículas de aire y el movimiento aumenta la temperatura. Si yo dejo un cuarto encerrado con un ventilador prendido, eventualmente todo el aire va a estar en movimiento, todo el aire habrá hecho un movimiento y se habrá calentado. Entonces lo que tendrás ahí va a ser un horno en vez de un lugar fresco. Por lo tanto es importante la ventilación, por un lado. Y ahora, si el ventilador lo colocas arriba, pues va a ser eficiente, te digo, hasta ese límite, donde todas las partículas que estén adentro ya hayan sido movidas. Lo más eficiente es un ventilador de piso, que esté orientado en una de las direcciones entre una entrada y una salida. ¿Ok? Tiene que generar ese flujo de un lado hacia el otro, tiene que acelerarlo, sobre todo por las noches, ¿no? Que hay aire fresco afuera y hay aire caliente adentro, entonces tengo que generar un flujo hacia afuera para que ese aire caliente salga y eventualmente el aire frío que está por acá entre. Eso es lo que se tiene que hacer. Y tercero, perdón, en cuanto al aire acondicionado, ahí está. Hay varias cosas que comentar, ¿no? Hay que tener cuidado porque otra vez es un reciclador de aire, como en el caso del refrigerador. Entonces, ahorita con cuestiones de la pandemia, pues si alguien está enfermo o hay mucha gente enferma ahí, los virus y las bacterias pues van a seguir circulando. Por eso es que mucha gente genera alergias con el aire acondicionado. También los cambios de temperatura entre adentro y afuera, pues hay que tener cuidado para evitar resfriados. Y la cuestión energética o la energía eléctrica. Sí, es el más eficiente de los métodos para enfriar una habitación. En vez del aire lavado, en vez de un ventilador, en vez de tomarte una cerveza, lo más eficiente pues es prender el aire acondicionado. Sin embargo, pues sí, es muy costoso porque tienes que estar poniendo en funcionamiento un refrigerador, pero ahora del tamaño de toda la habitación que estás abarcando, y es muy costoso. Eso, y aparte de que los fluidos con los que trabajas son muy contaminantes también, hay que decirlo, y que mientras más aires acondicionados haya funcionando, es más probable que la temperatura ambiente afuera se eleve, y si la temperatura ambiente se eleva, lo voy a poner acá, si la temperatura afuera sube, entonces es más difícil sacar el aire caliente que hay de aquí para acá, porque recuerda el mismo principio, para que haya flujo de calor tengo que ir de la parte caliente a la parte fría. Pero si aquí está muy caliente afuera, entonces el calor que hay acá va a ser difícil o imposible de sacar, va a tener un límite. Los aires acondicionados hacen eso, sacan el aire caliente para acá, de acá para acá. Eso es una casa. Pon 1.000.000 de casas acá, sacando el aire caliente afuera, que de por sí ya está caliente. Entonces afuera va a estar muy, muy caliente, y para mantener esto fresco se requieren hacer ciclos cada vez más rigurosos o más con mayor regularidad. Y hacer ese tipo de ciclos con el aire acondicionado pues te va a generar que la energía eléctrica que se esté gastando pues sea muchísima, aparte de que afuera vas a estar calentando el ambiente y otra vez va a ser muy difícil sacar el aire caliente a una zona más caliente, es imposible. Entonces
Todo eso es lo que tienes que pensar, es decir, no hay que pensar nada más de manera individual, hay que pensar como en la comunidad. Y bueno, pues era el análisis que yo te quería hacer que vieras, que estaba en mi mente y que hasta ahorita pues es menester que lo consideremos. Bueno, pues cualquier sugerencia, cualquier observación será bienvenida y espero que te sigas divirtiendo con todo este chunche.